Buenos días, un saludo especial a todos los que escuchan y ven este video. Quería repasar el tema anterior que la semana pasada tocamos en cuanto a los falsos maestros, el aspecto teológico. Quiero recordar los 3 puntos que recordamos y que hablamos en cuanto al camino de Caín, que teológicamente está hablando de aquellos que enseñan que podemos agradar a Dios sin derramamiento de sangre. El lucro de Balaam, el segundo pecado teológico, que habla del placer de servir a dos señores, tanto a Dios como a las riquezas o a la comodidad, y enseñan que podemos estar bien y que como hijos de Dios merecemos de todo. Y el tercer pecado teológico que enseñan es sobre la contradicción y la rebelión de Coré. Los maestros enseñan o promueven la rebelión dentro de las congregaciones o afuera también contra las autoridades establecidas, sean eclesiásticas, sean autoridades sociales, de gobierno, cualquier autoridad. Esta teología enseña a rebelarse contra ellas. Pero esta mañana también quiero tocar el aspecto moral de los falsos maestros. Versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por el viento, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Estos son murmuradores, versículo 16, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Algunas características de los falsos maestros en cuanto a su vida moral. Si vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, encontramos muchas características más, entre los cuales podemos mencionar la fornicación o el adulterio, y no solamente el acto mismo, sino también en el pensamiento, porque el griego que utiliza es adulterio en el corazón continuamente. Son los que enseñan y viven, y no solamente enseñan. Cuando hablo de la parte moral, estoy hablando de su conducta. Cómo reconocer a un falso maestro bajo su moral y su conducta. Son curiosos, son adúlteros, son engañadores. Como leímos la Biblia en Judas, son aquellas que adulan a las personas para sacarles provecho. ¿Qué mejor manera de poder sacar provecho de alguien cuando le adulas? Le das por su lado, como diríamos. Cuando quieres sacar algún provecho económico o social, de cualquier índole, entonces adulamos, sobamos la espalda, ¿verdad?, que está a la persona por sacar algún provecho. Y una de las grandes tentaciones que tienen los líderes espirituales, como pastores o líderes espirituales dentro de las congregaciones, es el ganarse el cariño de la gente, porque al ganarse el cariño de la gente van a obtener todo lo demás. No solamente es el dinero, sino ganarse el cariño. Entonces estos falsos maestros exageran. No está mal ganarse el cariño de la gente, es un resultado bueno de un buen ministerio y está muy bien, y Dios así lo bendice. Pero estos falsos maestros enseñan y viven de ese modo, que adulan a la gente, dicen palabras bonitas que la gente quiere escuchar con el fin de poder sacar un beneficio personal. En otras palabras, compran el cariño de la gente. Dice la Biblia que son como nubes que son llevados por el viento. Cuando hay una nube que va a caer lluvia, es pesada y se acumula y se acumula y se acumula y cae. Pero aquellas nubes que no tienen lluvia son sin peso y son llevados por circunstancias.
por aquí y por allá. Estos falsos maestros están un día aquí, después están en otra congregación. Es que estos falsos maestros se quejan, siempre se quejan, nunca están dispuestos a sujetarse a la autoridad, siempre se quejan a lo establecido, a las reglas, no comprenden por qué es que cierta congregación o cierto pastor o cierto ministerio lleva su ministerio de ese modo, en ese camino. Ellos sencillamente vienen y sin comprender, y ni se toman la molestia de comprender, se quejan, se rebelan, crean chismes y todos esos temas que ustedes ya saben. Quiero resaltar un tema más. Los falsos maestros, como dice, hablan mal de las potestades espirituales. Es un tema muy delicado. No podríamos nosotros definir el mundo espiritual sencillamente porque estamos en un mundo físico. Hay cosas en el mundo espiritual que no entendemos, que no sabemos ni comprendemos. En la Biblia no hay revelación en cuanto a muchos temas espirituales, porque Dios en su sabiduría pensó que todo lo que sepamos y conozcamos de la palabra de Dios en cuanto a su revelación es más que suficiente para nuestra salvación. Por lo tanto, yo no creería que cuando venga alguien a expresar y a decir que ha visto y ha conocido, que Dios le ha revelado, Dios le ha inspirado y cosas nuevas, pondría en duda, porque teológicamente e históricamente la revelación de Dios ya fue dada y está completa. Y Dios inspiró a la gente y a la escritura. Lo que sí puedo notar es de que tenemos iluminación de parte de Dios, del Espíritu Santo, para entenderlo y ya revelado. Otra característica más es que ellos, dice la Biblia, que se metían en las casas a comer con las familias. Un tema, hay que recordar un momento en cuanto a la importancia que para aquella época, para el judío, para el cristiano, era de suma y delicada importancia la unión familiar, y se veía reflejada en sus comidas, en sus fiestas, en sus reuniones. Entonces es muy importante la unión familiar. Es por eso cuando Lucas menciona que dentro de la familia de los discípulos de Jesús hubo uno que lo traicionó, está mencionando a los que están leyendo Lucas diciendo, hay un traidor dentro de la familia. Entonces alguien rompió la unidad familiar y la pureza de la intimidad familiar. Habla de un Judas que traiciona a Jesús. De igual modo, cuando el escritor de Judas y segunda de Pedro habla en cuanto a que entran a sus casas a comer y son parte de la comida, quiere decir que estos falsos maestros entran a las casas y son parte de la familia, de los problemas familiares, e interrumpen el desarrollo de una familia natural. No hay privacidad ni intimidad familiar porque hay alguien que entra dentro y comen con ellos. Pero vosotros, amados, versículo 20 de Judas, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y tened misericordia de algunos que dudan. Instrucciones que el apóstol da a la iglesia de cómo reaccionar frente a la presencia de falsos maestros. Dice el Señor, vosotros, amados míos, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dos indicaciones, hay más indicaciones, pero quiero resaltar dos indicaciones. Edificándoos en vuestra fe. Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Analiza la Biblia, estúdiala, conócela, los principios de la doctrina. Edifícate, edifica tu fe. No solamente en las emociones, no solamente en que alguien te dijo, no solamente porque alguien famoso te ha dicho algo o un profeta te profetizó algo. Dice, edifica tu fe. Y la otra instrucción que quiero llegar a es orando en el Espíritu Santo. Las indicaciones que nos da el apóstol, el escritor aquí es edificándoos tu fe y orando en el Espíritu Santo. Cómo poder reconocer y cómo poder hacer frente a la existencia de falsos maestros. No te dice que los
refutes, que los grites, que los denuncies. La recomendación es pelea firmemente, pero esa pelea firmemente no se refleja, no quiere decir una pelea violenta ni de discusiones. Es una firmeza en tu fe, en que estás seguro quién eres en el Señor y que crees y que sabes de Él, porque tu fe ha sido edificada en su palabra y tú estás siempre orando en el Espíritu Santo. Oremos. Venimos a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, esperando haber aprendido y entendido bien tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas de cómo ser discípulos tuyos, discípulos que te agradamos, y cómo poder reconocer a aquellos falsos maestros. Te rogamos, Padre, que nos enseñes a vivir conforme a tu voluntad para agradarte, y no caer al juego de estos falsos maestros ni ser uno de ellos. Oramos porque sabemos que tú tienes el control de las cosas y tú conoces y disciernes lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. What can I give you? What can I say? I know there's no way to repay you, only to